¿Qué tal, chicos? Nuestra plática de hoy será con Ruth Smith, artista plástica de Nuevo León, quien nos compartirá su experiencia, su postura en torno al proceso creador y los retos que ella misma ha enfrentado como artista. Sin duda será de gran interés para ustedes. El arte es un tema muy complicado, podríamos decirlo, pero también fácil de abordar. De alguna manera hemos entendido que el arte es una especie de expresión humana o donde el hombre puede expresar sus sentimientos o sus vivencias, pero de alguna forma el arte va más allá de la expresión de emociones o de sentimientos. El arte explora todo lo que acontece. Inclusive el artista se vuelve un explorador y a través de esas exploraciones que hace, nos comunica a través de su obra. Entonces el arte se vuelve como un medio de comunicación, un medio también de aprendizaje, un medio de exploración. Entonces el arte va más allá inclusive de la propia experiencia del artista, también relaciona al espectador. Yo como espectadora de arte voy a aprender a través de la mirada del artista y también desde mi propia experiencia yo voy a poder entender qué quiere decirme. Entonces el arte es una plataforma de hacer este tipo de feedback, podríamos llamarlo, o de comunicación entre dos personas, pero que tenemos en medio un medio que es la obra misma. El artista de alguna forma se vuelve una persona que cuestiona, que pregunta a través de su obra, nos hace preguntas. Y es por eso que muchas veces nos intriga cuando estamos ante una obra que inclusive el arte contemporáneo es tan complicado, decimos no lo entendemos, pero el artista nos hace preguntas a través de la obra. Entonces es un medio que el artista utiliza para explorar el mundo que le rodea. El arte ha evolucionado y ha comprendido distintas etapas. Inclusive nosotros que estudiamos arte, comprendemos cómo al principio el arte brinca hacia grandes etapas de la humanidad. Comprendemos la evolución del hombre a través de su propia cultura y de su desarrollo a través de las manifestaciones artísticas. Entonces, primero vamos a entenderlo como tres bloques. O sea, el arte antiguo se puede considerar como el arte de culturas, el arte que trasciende al hombre dentro de su propia evolución. El segundo arte es el arte individual, el arte donde emerge el artista que explora su alrededor, que explora a través de su mirada, que ve los matices, los pigmentos, a través de los colores, empieza a utilizar este tipo de experiencias que él vive y las trata de transportar a la obra. Por ejemplo, los impresionistas exploraban la luz, el color, las atmósferas y trataban de hacer un lenguaje nuevo. Es por eso que es interesante porque ya empiezan a destacar artistas, cada uno en su individualidad, y los empezamos a conocer por estilos personales o estilos de grupo. Si se dan cuenta, al principio era la evolución del hombre y sus expresiones a través de sus culturas, después se volvió una exploración de arte a través de sus propias manifestaciones, hasta de grupo. Ya después, en el arte contemporáneo, ya más que ser un arte que se contemple, que se observe desde una cierta distancia o lejanía, que hasta que inclusive vamos a los museos y nos dicen velo con lejanía, ahora el arte contemporáneo te involucra, quiere que experimentes, que lo vivas, que lo explores. Entonces el arte contemporáneo ya no solamente se ve, sino que ahora se experimenta con todos los sentidos, no solamente con el sentido de la vista. De alguna forma, cuando nosotros queremos comprender una obra de arte, la analizamos muchas veces de dónde es el artista, cuál es la experiencia del artista, cuál es su vida, cuáles fueron las fuentes de inspiración para que el artista expresara. El contexto sí tiene que ver, pero también tiene que ver las inquietudes del artista. Hay artistas, inclusive contemporáneos, que no solamente tratan temas que ellos vivieron, sino también asuntos que engloben a la humanidad o intereses que tienen que ver con la humanidad. Por ejemplo, las guerras, la emigración, el hambre,
la política, la inestabilidad económica, son parte de un contexto mundial. Entonces el artista también se involucra, en la actualidad, se involucra con distintos intereses que no solamente tiene que ver con su contexto en el que vive, sino en el que él también se informa. Cuando vamos a ver una exposición o un museo, queremos ver precisamente el formato más común, que es la pintura o la escultura, que son lenguajes que se siguen trabajando o son expresiones que todavía se siguen trabajando. Pero el artista se está volviendo más diverso. ¿Qué quiere decir esto? Está utilizando diversos sistemas de comunicación, pueden ser inclusive las nuevas tecnologías o los nuevos medios. No solamente es la pintura, la escultura, el grabado o el dibujo, sino que ya se van involucrando nuevas formas de hacer arte a través de distintos medios. Por lo tanto, se vuelve abordar una obra de arte desde un análisis como el que teníamos anteriormente, de qué tamaño es la obra, qué medidas tiene, qué colores tiene, cuál es la composición, ya no es tan establecido. Como ahora ya todo es válido, el artista rompió con el formato visual, ahora ya es experimental, ahora inclusive se hacen preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué piensas que quiso decirnos el artista? Ya es también el elemento subjetivo como una valoración que entra en el análisis, donde el artista experimenta con el espectador. Ya no es tanto como la obra, sino la obra se vuelve como una provocación, un gesto, y la persona que va a verla va a experimentar. Entonces el artista puede jugar inclusive con el espectador, con hacerle preguntas, con hacerle cuestionamientos, con inclusive dejarlo sin base. Estamos tan acostumbrados a que todo nos lo den, a que todo nos lo expliquen, a que todo nos lo lean. Ahora el artista que quiere sacudir, quiere hacernos pensar. Va más allá, tiene intereses inclusive cada vez un poco más humanos, más que explorar la belleza o explorar los elementos de lo que me hace sentir un color o el color rojo que me hace sentir, va más allá. Ahora el artista ya no solamente explora lo que es bello o no bello o grotesco, ya inclusive ese análisis que nosotros hacíamos ya va más allá, brinca inclusive a un análisis sobre la sociedad, sobre sus propias situaciones complejas entre sí como humanos. O sea, nos refleja cómo estamos. Inclusive nuestros propios problemas y miedos psicológicos están ahí presentes, que aborda desde su propia perspectiva. Entonces ya no es tan solo experimentar a través de la vivencia de que esto me gusta o no me gusta. Ahora es sacudirnos. ¿Cómo estamos con nuestros valores morales, inclusive con nuestra participación en la sociedad? Nos hace preguntas si estamos realmente colaborando o empinando más el mundo. Eso nos cuestiona. Si seguimos contaminando, nos cuestiona. Si seguimos despreciando a los que son diferentes, también nos cuestiona. Entonces sí se cruzan otras líneas, vamos a decirlo como líneas transversales, que se preocupa, el arte se preocupa, ya va más allá de eso, va más de lo que es bello o no bello. Podríamos hablar que inclusive el artista tiene un compromiso, sí, y a veces no es tan claro. No todos los artistas se comprometen, no todos los artistas se interesan por temas sociales. Es tan diverso y tan amplio, no podemos inclusive encasillar, todos los artistas son así. De hecho, el arte contemporáneo habla de eso, de la diversidad, la libertad de pensamiento y de la diversidad que es lo que propiamente nos caracteriza aún hoy en la actualidad. Hay artistas que se interesan más por el contacto humano, por ejemplo, el amor. Digamos, vamos a hablar sobre el artista Marina Abramović, que es una artista del performance. Ella, a través de su cuerpo, experimenta su entorno espacial. Ella se expone a sí misma, se vuelve un ser vulnerable y muestra esa vulnerabilidad. Hace que el espectador juegue con ella o también se involucre con ella.
ella expone su vida tal cual. Ella en sí, su vida es su obra de arte. Entonces, es tan interesante que te vuelves tú ella o vives su vida a través de ella. Ella habla sobre el amor, sobre la pérdida, sobre el desapego. Otros artistas trabajan temas también diversos, otros hablan sobre temas que no les están sucediendo a ellos. Por ejemplo, tenemos a Alfredo Yahar, que es un artista que explora lo que está pasando en África. Sí, él, sin ser africano, se preocupa con la situación del crimen, que fue un genocidio, de los más cercanos a nosotros, a nuestra historia actual, fue el genocidio de Ruanda. Este genocidio nadie se enteró. Fue en los años 80, nadie nos dimos cuenta, fue en una época en donde había más información de otras cosas. A pesar de que los medios nos hablan de todo lo que sucede en el mundo, esta noticia casi no se visibilizó. Entonces el artista se sensibilizó ante esa situación que ocurría en Ruanda y él lo que hizo fue exponerlo en su obra. Él hizo digámoslo así, una especie de denuncia. A través de sus instalaciones nos presentó todas las portadas del suplemento del New York Times, que trabajan todo el tema de la cultura política internacional, en donde se veía que ninguno mostró durante ese periodo de tiempo, ninguno mostró nada sobre lo que había acontecido en Ruanda. Hubo una noticia de África, sí, pero era sobre los orangutanes que había en África. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ¿qué pasa con nosotros, con una sociedad contemporánea que voltea hacia otra parte y no mira a los que no nos interesan? Entonces, esto es precisamente un compromiso social, podríamos verlo así. Podríamos ver que hay una sensibilidad. El artista que trabaja con temas humanos más cercanos o artistas que trabajan con temas más complejos, políticos, de guerra, de opresión, de cosas que no visibilizamos o que no nos permitimos inclusive nosotros mismos ni ver. El artista nos lo expone como un espejo. Y yo pienso que ahí está el compromiso que ellos sienten o que el artista mismo siente. Fíjate que son tan diversas. El artista contemporáneo puede utilizar distintos estilos. Es lo que hace interesante el lenguaje del arte, que puede utilizar tendencias desde arte tradicional, puede utilizar los mismos recursos del arte tradicional, pero con su propio lenguaje o sus propias preocupaciones. O puede usar los nuevos medios tecnológicos, pero siempre va a estar entrecruzado lo que él le preocupa. Hay artistas que utilizan el proceso de la obra como parte de su obra y la registran y la exponen como parte de una obra de arte. ¿Por qué? Porque ellos quieren hablar de la exploración como principio de creatividad. Entonces hay una tendencia por mostrarnos eso, por mostrarnos su propia exploración. El artista explora, el artista pregunta, el artista se vuelve un antropólogo, podríamos llamarlo así, o un arqueólogo, que descubre una pieza y le da un significado, o trata de darle una lectura, y nos lo presenta así tal cual, para que nosotros comencemos también a dialogar con nosotros mismos, para ver qué quiere decir esto. El artista se vuelve eso, un explorador, como un científico también, que le apuesta a darle un sentido, a darle una lectura. Es distinta a la ciencia, sí, pero no deja de ser diferente. Tenemos artistas como en la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci, que él era un artista que exploraba y que podríamos decir que él sería un perfecto artista contemporáneo porque él exploraría con todas las técnicas y experimentaría. Nos invitan a experimentar. Las nuevas tecnologías no es más que nada experimentar, es darnos cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos en esos medios. Entonces las tendencias pueden ser desde explorar, el artista que explora, el artista que busca, hasta inclusive el artista que reflexiona y que ya te da su reflexión completa, ya te la muestra, ya te la presenta
y ya lo único que te quiere hacer es pensar con la reflexión que él mismo ya tuvo. Definitivamente no puede alejarse del contexto. El que te mencionaba, el artista Yar, aunque él no estuviera viviendo en Ruanda, él estaba utilizando sus propios medios. Por ejemplo, el periódico del New York Times. Él estaba exponiendo una realidad que sucedía en África, pero desde su propia perspectiva, desde su contexto. Entonces nos exponía los nuevos medios que están utilizando, inclusive el internet también te ponía toda la búsqueda de Google que él hacía y te hacía todos los pantallazos, las exploraciones y lo poquito que se informaba al respecto. Entonces, desde su contexto, utilizando los nuevos medios, él estaba haciendo su propia exploración y sus propias deducciones. Hay artistas, por ejemplo, que tratan de rescatar también la memoria. El artista, por ejemplo, un grupo colectivo que surgió en Argentina en los años 80, era un grupo de varios artistas plásticos que trabajan su obra personal, pero que se juntaron en torno a lo que estaba sucediendo en el contexto que era precisamente los desaparecidos después de la dictadura argentina. Hubo mucha gente que desapareció, hubo mucha gente ausente y entonces empezaron otra vez a rescatar cuántos desaparecidos, quiénes fueron, por qué los desaparecieron. Son esas preguntas que ellos mismos se hacían y que ellos querían hacerlo presente y se juntaron con el colectivo de las madres de la Plaza de Mayo y juntos se pusieron a trabajar pintando siluetas en las calles, donde vieron por última vez a sus parientes. Y esa silueta significaba la ausencia de alguien que fue valioso para ellos. Esa silueta se contó como un desaparecido. Esa silueta es precisamente el detonador de todo el llanto que todavía les duele y conmueve a una sociedad. Ese es un gesto que el arte está haciendo para movilizar conciencias. Y eso es lo que es válido. El artista también se involucra con temas que le conmueven y que puede conmover a los demás. El artista le podrá interesar o podrá ser un disidente eterno. Inclusive el artista siempre se le considera como apartado, hasta se le da una cierta mística, pero podríamos decir que son personas normales. Lo que sí es que tienen una sensibilidad crítica. Eso es algo que no hay que perder, el pensamiento crítico. Nos podrán sistemas de gobierno o sistemas culturales o sus políticas de cultura, nos podrán decir que todo está bien, pero el artista en cierta forma se involucra, se relaciona, se da cuenta, somos ciudadanos de a pie y que de alguna forma también vive, sufre y se conmociona. Por lo tanto, tiene un medio y tiene un trabajo que decir o que hacer. Y el artista por eso se involucra con cuestionamientos que no solamente son cuestiones personales, sino también cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Esta obra que te decía se llama Siluetazo en Argentina y es un movimiento muy comprometido que todavía tiene eco aún en la actualidad. Todavía podemos hablar de él, todavía podemos deducir lo potente de su expresión o de lo que significó. Entonces es por eso que es lo valioso de que el artista se involucra y se vuelve un disidente, pero no solamente para cuestionar por cuestionar, sino para hacer algo. En México sí hay casos, hay artistas como... Hay un artista español que vive en México o vive o viaja mucho, que se llama Santiago Sierra. Es un artista que hasta ahorita está contando los desaparecidos por la guerra contra el narco. Imagínate, contando los desaparecidos en un cronómetro, está contando los números de los miles de los que han desaparecido, ya sea por rapto o por la misma confrontación que hay. Es una cuenta dolorosa, pero es como para darnos idea de la magnitud del acontecimiento. Es algo que nosotros ni siquiera nos enteramos, no tenemos los medios o bien no tenemos a veces el alcance para estar contando cuánta gente ha desaparecido,
Sin embargo, él lleva un registro a través de las redes sociales, está utilizando esto a través del blog, un blog específico que él tiene, que él le gusta y quiere explorar este tema que todavía nos sacude y todavía nos conmueve. Artistas como, bueno, en América Latina hay muchos, en México también. Podríamos decir, no recuerdo bien su nombre, pero hay artistas que utilizan la fotografía para registrar, toman fotografías de los medios para hacerlos después una versión de su propio discurso. O sea, lo que está aconteciendo lo recrean y lo utilizan a través de su obra para hacer un guiño o un gesto de lo que está sucediendo. Óscar Muñoz, por ejemplo, es un artista latinoamericano, un artista colombiano. Óscar Muñoz utiliza imágenes de gente desaparecida por el narco y que de alguna forma nos los pone como fotografías antiguas o bien que se van desvaneciendo con una especie de un químico que él coloca y se van desapareciendo para darnos una metáfora de que hay gente que está de alguna forma desaparecida o desapareciendo bajo este sistema de conductas irracionales que el hombre todavía tiene. Los nuevos medios nos están condicionando a tener una serie de noticias día con día. Y al parecer una noticia destaca sobre otra y la olvidamos. Algo sucedió más fuerte, ahora otro acontecimiento, ahora otra vivencia, mañana otra situación que a lo mejor nos va a hacer olvidar por bloques lo que está sucediendo en el pasado. Entonces hay artistas que están preocupados por no olvidar. ¿Por qué? Porque hay tal vez una necesidad de aprender la lección. A lo mejor hay una lección que todavía no hemos aprendido. ¿Sí? Y es precisamente esa, el de resguardar al otro, el respetar al otro. Y la memoria es tan valiosa, porque, como dicen por ahí, es parte de nuestra condición del presente, nuestra condición de vida. Nosotros somos una generación que hemos vivido por distintas etapas. Los nuevos medios nos están involucrando cada vez más en realidades virtuales o aparentemente realidades que olvidamos inclusive el teléfono de nuestras casas, olvidamos el teléfono de nuestra persona más querida, porque todo lo tenemos registrado en un aparato. ¿Qué hay de ese aparato? Si ese aparato te lo roban o desaparece, bueno, ahora hay nuevos sistemas, el chip ahí te guardas la información, pero no todo se guarda. Ese no todo se guarda es una sensación como de pérdida en la que no tenemos el poder de detener. Esa sensación yo pienso que es la que se siente, que el artista está contemplando. Hay algo intangible que se nos está yendo de entre las manos. Entonces, esa emoción o sensación de que el artista siente, de que hay algo que se nos está yendo de las manos, es necesario rescatar. Pero aún así, las imágenes también se nos están yendo. Se nos están evaporando con cientos de imágenes que inclusive nosotros mismos ya no valoramos. Tomamos fotografías. ¿Cuántas fotografías tomamos de un evento? Una cantidad enorme de fotografías. ¿Cuál es la fotografía que vale? ¿Cuál es? Ni siquiera podemos distinguir. Entonces, eso es algo que el artista mismo se está preguntando. ¿Qué sucede con el valor de una imagen? ¿Acaso vamos a valorar todas las 120,000 imágenes que tenemos en el ordenador o en la computadora? ¿Cuál de esas es la fotografía de tu vida? ¿Cuál? Entonces, ahí es donde el artista surge con preguntas, con imágenes. ¿Cuál es la que vale? ¿Cuál es la que importa? ¿Cuál es la que te eriza la piel? Entonces es interesante el rescate del valor de la imagen de alguien que ha desaparecido. Y es una foto la que te exponen. Y el mismo Óscar Muñoz, con sus instalaciones, te presenta esa conmoción de la pérdida de la imagen.
de esa imagen que es tan valiosa, ya esa misma constitución de la imagen se está evaporando. El arte está en todas partes. El arte está en las calles, está en los murales que vemos en las zonas suburbanas. El arte, ¿quién decide qué es el arte? ¿Es necesario decidir qué es el arte? ¿Es necesario para quién es necesario decidir qué es el arte? Habría que preguntarnos. El arte está presente en todas partes. Yo les digo a los muchachos con los que tengo esta convivencia de platicar sobre el valor del arte. Podemos verlo en todas partes, inclusive en el diseño de nuestra ropa o en los bolsos que cargamos. Tienen arte, tienen un estilo, tienen algo que comunicar y tienen algo que decirnos. ¿Quién valora el arte? Sí hay una legitimidad del arte, hay un sistema que incluye el arte que se vende o el arte que no se vende. Sí hay un sistema que explora que sí y que no. Pero el arte para mí está en todas partes. El arte no solamente es el que está en los museos, el arte está en nuestras vidas. ¿Sí? El arte que está inclusive en la música, ahí está presente. Hay todos los estilos, todas las variedades, todas las identidades. Ahí están. Pero no podemos decir esto sí, esto no. Lo que sí podemos decir es que hay arte que realmente trasciende, porque sí tiene un valor de contexto o de cierta, digamos, cierta preponderancia que indica a una época y es la que trasciende. Pero el todo, a cada momento estamos rodeados. La arquitectura es arte. Inclusive cosas que están realizadas, pero con ese mismo fin, para crearnos digamos, una pregunta, un cuestionamiento. Si está con ese fin, se podría considerar. Por ejemplo, ahora mismo veo que están colocados ciertos paneles alrededor de los árboles. Eso, si lo hubiera hecho alguien con una intención de hacer arte, podría considerarse artístico. Pero como no está hecho con la intención, no tiene una valoración que podríamos llamar es arte. Entonces tiene que tener una intención, tiene que pasar por una inventiva creativa de alguien, tiene que estar involucrado un artista. El arte es la exploración de una persona que la da a los demás. No es alguien que vino y puso un clavo y ya se va. No, es alguien que lo hizo con esa intención. Yo no puedo ver un clavo y decir, esto es arte. No, porque no se hizo con la intención. Entonces es alguien que lo hizo bajo esa intención, bajo ese objetivo de cuestionar y hasta de molestar, ¿por qué no? Lo hacen. Pero eso puede considerarse que es de alguna forma arte. El que sea bello o no, eso no está en la preocupación del arte contemporáneo. Inclusive hay un debate entre el arte que funciona, que no sirve, que sí sirve, que no me hace sentir nada, no me hace preguntas, no me hace despertar nada. Bueno, te está haciendo precisamente pensar qué es o qué no es. Entonces eso es la intención. Yo soy una admiradora de la pintura de Picasso. Me fascina, me recrea, me conmueve, me encanta. El Guernica, por ejemplo, me hace llorar, o sea, me hace pensar en la situación de este pueblo que fue avasallado por la demencia, ¿no?, del ser humano. Estas pinturas las observas en las calles. Y es interesante, tú has mencionado cómo se involucra el mercado en esta valoración del arte. El arte no está no está dentro no le interesa el sistema del mercado. El mercado es otra cosa. El mercado está en función de hacer sobrevivir a los artistas. Pero el artista tiene otras visiones, otros enfoques. Si viene un galerista y le dice, te voy a vender tu obra, bueno, véndela, sí. Yo voy a trabajar mis exploraciones y mis trabajos.
Hay obra que a lo mejor posiblemente estará condicionada a un mercado, pero no tiene los valores ontológicos, vamos a decirlo así, o los valores o cualidades que podría considerarse como los más importantes del arte. Hay obras que solamente las utilizan para, efectivamente, para generar una condición estética y un me gusta y lo cuelgo. Pero hay otras obras que trascienden más allá de esto. Y sí, es paradójico. Tenemos un artista como Picasso que se vuelve aspiracional para todos los artistas, pero va más allá del análisis de lo que es el arte. ¿Sí? Es como hablar de las cirugías plásticas. El médico no estudia con fines para crear un cuerpo perfecto, sino que el médico se vuelve un médico para a lo mejor otros fines, ¿no? Otros fines que van para salvar vidas, más que para dedicarse a vender sus cirugías. Que ya, bueno, hay médicos que se encaminan con eso y hay otros médicos que tienen otros intereses. Así hay artistas. Tienen intereses comerciales y otros artistas tienen intereses nada más por la exploración del arte. Y sí, se ha vuelto todo esto del sistema mercado, se ha vuelto muy monopolizado, monopoliza las expresiones artísticas. El mercado trasciende en muchas ocasiones cuando hablamos de arte. Oye, pero costó $5 millones una pieza así que no creo que tenga tanta importancia. Efectivamente es una burbuja, que por ahí hay una crítica que se hace, la burbuja del mercado del arte. Es una burbuja que ya forma parte de este sistema, ¿cómo podríamos llamarlo? Este sistema de especulación de los merchants o de los mercaderes, pero es un sistema de especulación que no tiene nada que ver con el artista, ¿sí? Como la bolsa de valores, que te inflan un producto o una marca y a lo mejor no tiene tanto valor, pero especulan tanto con el producto que a final de cuentas se olvidan del propio valor del producto, sino que es la misma especulación lo que entra en juego. Entonces yo creo que el que compra arte se vuelve parte de esta red de especulación porque dice, lo voy a comprar con el fin de venderlo más caro en la siguiente subasta. Pero entonces, ¿cuál es el fin ahí? El fin es simplemente estar especulando. ¿Te fijas los valores extraartísticos que estamos ya hablando? Y desgraciadamente los medios de información, los medios de comunicación, nos hacen ver la tensión en eso. Pero ¿dónde está lo que importa? A final de cuentas, el contenido es otra cosa. El reto es de la exploración. Cada vez estamos viendo que el lenguaje se vuelve más complicado. El artista tiene que explorar, aprender nuevos medios, nuevas tecnologías. El reto es trascenderse a sí mismo, sus propias limitantes inclusive. Tenemos, por ejemplo, hay una cierta sensación de que ciertos estilos ya están pasando de moda o ciertos recursos como los medios pictóricos. Hay un debate que la pintura, que es arte actual o no, pero eso no importa. A final de cuentas lo que importa es que el artista se trascienda a sí mismo, olvide esas batallas que me parecen muy básicas. El reto es precisamente trascenderse en el pensar qué es lo que quiere explorar, qué es lo que quiere hacer. Y esa es una lucha, es como un escritor que se pone una hoja en blanco al frente y te enfrentas a ti mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me interesan tantas cosas, pero a final de cuentas me sentiré satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces es una insatisfacción compleja de estar viviendo en constante espejo, porque tu obra se vuelve un espejo. Y es eso, trascender esa misma situación que tienes. Podríamos decir que el arte es una forma de ver la realidad. Es un diálogo con los otros.
es tomar en cuenta al otro, es vivenciar, es inclusive disfrutar, ¿por qué no? Disfrutar con todo lo que nos acontece, con una mirada nueva, explorar, recordar como si fuéramos niños, sin necesidad de estar enjuiciándonos o creando pequeños bloques de conciencia de que esto es así o este es el ABC del arte. No, es explorar, es dejarte llevar, es inclusive ser y sin temor a equivocarte, porque es todo.